hermanas y hermanos del Perú. En concreto, hoy hemos recibido el informe de cada uno de los sectores, lo que hemos venido avanzando en estos 2 últimos meses. Y ese es el compromiso con ustedes. No solo dar cuenta a los 100 primeros días, como se estilaba casi siempre. Nosotros venimos dando cuenta cada 2 meses siempre. Y así lo seguiremos haciendo durante estos 35 meses que aún nos corresponde administrar los destinos del país. Lo único que le decimos a ustedes, hermanas y hermanos, norte, centro, sur, tierra, costa, selva, seguiremos trabajando en esta lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Si en el camino encontramos alguna situación en ese sentido, haremos a un lado al funcionario y seguiremos avanzando. Pero ten la plena seguridad que este gobierno y esta presidenta, junto con el Ejecutivo y demás funcionarios, no tocarán un solo centavo del dinero que les corresponde a ustedes para resolver todos los problemas que históricamente no se han atendido. Nosotros los queremos atender de manera idónea, pero también en el tiempo más corto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. A continuación, y según lo acordado, tendremos la intervención de 3 medios de comunicación con una pregunta por cada uno. Iniciaremos con la pregunta a cargo de la señora Lourdes Tupac, de Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Presidenta, ministros todos. En realidad quisiera hacerle 2 preguntas y la primera tiene que ver con el pedido de facultades legislativas que han enviado al Congreso de la República. Propone una modificación en el Código Penal para criminalizar a los instigadores de disturbios y entre ellos menciona funcionarios públicos y comunicadores. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto los comunicadores podremos difundir las convocatorias a las protestas o informar al respecto? Por el Consejo de la Prensa Peruana ya ha advertido esto y además está pidiendo el retiro de este punto de las facultades porque lo considera más un atentado a la libertad de expresión. Y por otro lado, quería consultarle respecto al sector educación. En Punto Final hemos sacado una denuncia en la que 80 niños se ven perjudicados por la creación de un colegio falso, de un falso colegio en Caraballo. Han advertido que hay 59 otros colegios en la misma situación, solo en Lima. Entonces quería consultarle qué está fallando, por qué no están detectando estos colegios bambas, como se les llama, y si van a iniciar un proceso de repente de identificación a nivel nacional como lo hicieron ya con los profesores falsos. ¿Cuál sería la sanción además para los responsables? Muchas gracias. Gracias, señorita de Frecuencia Latina. Respecto a su primera pregunta y a su preocupación, el gobierno jamás tomará alguna medida o alguna proyecto de ley que pueda perturbar la amplia libertad de prensa, de ninguna manera. Nosotros siempre hemos estado abiertos a la prensa y ustedes en el rol que les compete seguramente tendrán que hacer su labor. Nosotros no vamos a impedir que esa labor de investigación y de dar las noticias diariamente a la población peruana sean de manera libre, espontánea y dentro de sus competencias y de la libertad de prensa que cada uno de ustedes tiene. Respecto del colegio falso, yo supongo que ya el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto, sin embargo, le encargamos a la ministra de Educación tome cartas en el asunto para que el sector inmediatamente pueda activar y tomar también las competencias que le corresponde, pero también las medidas en coordinación con el Ministerio Público para que las personas que estuviesen en institutos privados falsos, como usted lo acaba de decir, dando enseñanza que no corresponda a los niños, ellos no pueden seguir perjudicados ni engañados.
porque cada alumno, padre de familia, invierte en un instituto del Estado o privado para que el niño al final tenga su certificado oficial y pueda ser válido para poder continuar estudiando. No permitiremos que existan colegios falsos en menoscabo de la educación de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y de nuestra juventud. Gracias. Gracias. Continuamos con la segunda pregunta a cargo de la señora Jacqueline Mesa, de Exitosa. Presidenta, ministros, Presidenta, usted acaba de anunciar también que va a defender la meritocracia y también lo ha dicho la ministra de Educación. ¿Eso quiere decir que ustedes desde el Ejecutivo van a observar la ley que dispone el retorno de la carrera pública magisterial de los 14.000 docentes que fueron cesados en el 2014? Y mi segunda pregunta también es que usted acaba de finalizar y ha dicho que si en el camino encuentran corrupción van a hacer a un lado al funcionario. La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, por el presunto delito de tráfico de influencias, agravio y cohecho activo en agravio del Estado. ¿El ministro va a continuar en la cartera? Porque también él tiene denuncias por violencia contra la mujer y también una sentencia por alimentos y también por estar implicado en un caso de los cuellos blancos del puerto. Gracias. Muchas gracias. Para el gobierno, uno de los sectores más importantes es la educación. Queremos dejar a nuestros niños, a nuestras niñas, la mejor herencia, que es el conocimiento, el saber, el aprendizaje, y por eso vamos a nosotros ponernos férreamente a que la educación sea de calidad. Para ello, como dije al inicio de mi intervención, estamos promoviendo capacitación para miles de docentes, para que ellos puedan estar capacitados y poder brindar las clases de manera pedagógica a la altura que el alumno merece en cada aula escolar en todo el territorio nacional. Respecto del ministro de Justicia, es lo que ya la Fiscalía ha abierto una investigación dentro de sus facultades constitucionales. Obviamente que la Fiscalía está en su deber de aperturar estas investigaciones. Yo, como presidenta, lo que debo mirar es el trabajo del ministro, y la presunción de inocencia siempre está por delante, y eso lo sabemos los abogados y la sociedad también. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la última pregunta a cargo del señor Kenneth Vargas, de Willax. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bueno, tenemos dos consultas. Una, en principio, hablando del tema de gestión, saludamos que se haga cada 2 meses el balance de gestión y con transparencia, por supuesto, se saluda eso. Muchos se preguntan, muchos economistas, mucha gente en las regiones, ¿para cuándo cuándo comienza a operar la Autoridad Nacional de Infraestructura, la nueva autoridad, ¿no? ¿Quién va a ser el SAR, el experto que la va a comandar, ¿no? Ya se han cambiado algunos jefes de las carteras, algunos ministerios, precisamente por la mediocre ejecución presupuestal, ¿no? Que se ha visto, entre otros factores, ¿no? En términos, pensando en el niño, vamos un 6 o 6,5%, según consulta amigable del MEF a nivel de ejecución. Entonces, muchos esperan que esta nueva autoridad se haga realidad de una vez, porque en Ecuador y otros países nos están ganando la carrera frente a lo que se viene en noviembre o diciembre. Y en segundo lugar, para la presidenta Dina Boluarte, cada semana continúan los escándalos en torno a la figura del presidente del Congreso, Alejandro Soto. La semana pasada, Willax Televisión precisamente difundió la indignación del académico Julio Castiglioni, quien se quejaba o denunciaba el plagio de más de 40 páginas de la tesis de doctorado del señor Alejandro Soto. Hay indignación en los académicos, en la gente de la San Antonio BAC, en el Congreso, en toda la ciudadanía, y tendría que ser un cuarto escándalo que se suma a la Comisión de Ética, ya hay 3, pero la consulta va por ¿qué el silencio? ¿Por qué continúa el silencio de parte del Ejecutivo? En una democracia es importante el balance de poderes, la autonomía, el respeto de los poderes, pero también hay que ser valientes para alzar la voz cuando en un poder del Estado alguien está manchando la dignidad de la institución. Hablo del Congreso. ¿Qué piensa sobre Alejandro
Soto y la sostenibilidad de su gestión. Muchas gracias. Gracias, señor periodista de Willax. Respecto de su primera pregunta, la Autoridad Nacional de Infraestructura entrará en funciones el 1 de enero del 2024. En este momento nos encontramos elaborando el reglamento, toda vez que no es una Autoridad Nacional de Infraestructura así de simple. Esta se va a encargar de hacer la infraestructura del Estado en esa responsabilidad que no se tiene desarrollada la infraestructura del Estado a nivel nacional. Por eso es que tenemos las demandas a nivel nacional de casi del 60% de la población que no cuenta con saneamiento básico, que no encuentra con buenos colegios, que no se han construido hospitales de envergadura que puedan cubrir la salud de la población, que no tengamos carreteras, puentes pavimentadas, que no haya puentes que unan los pueblos para que puedan sacar sus productos al mercado. En fin, es por ello que nos estamos tomando el tiempo de manera seria, razonable y objetiva para que cuando empiece a funcionar con los funcionarios idóneos, transparentes, técnicos, esta Autoridad Nacional de Infraestructura resuelva de una vez por todas el problema que falta en el país. Respecto de la ejecución que usted dice mediocre, yo creo que ahí es el tema un poco de alguna prensa que usan adjetivos calificativos que no ayudan en ese diálogo de paz, en ese encontrarnos también con la prensa para que podamos trabajar como peruanos en los intereses del país. Más allá de poner calificativos, deberían un poco preguntarse por qué en algunos sectores, no en todos, tenemos algunas demoras en ejecución. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay leyes que se convierten en cuellos de botella en algunos sectores que no permiten correr en la misma dirección que quisiéramos correr. Por ejemplo, cuando entregamos transferencias para poder atender los estados de emergencia, muchos funcionarios temen de hacer contrataciones directas porque la ley no es tan amigable para hacer esas contrataciones rápidas. Y les doy la razón y a la norma también, porque yo entiendo que esta norma se ha creado justo cerrando candados para evitar la corrupción que ha afectado tanto a la sociedad peruana. Y el funcionario teme de que al hacer esta contratación directa puedan denunciarlos penalmente y puedan terminar también en asuntos penales. Por eso es que nos demoramos un poco para que podamos hacer esta ejecución. No es porque los funcionarios sean mediocres, sino que las normas legales existentes no nos ayudan. Yo acá quiero invitar al Contralor y a los funcionarios de la Contraloría que nos acompañen seguramente en estas contrataciones directas de manera presencial allí para que estas sean más rápidas y las ejecuciones también puedan ser mucho más rápidas. Respecto del señor Alejandro Soto, como usted bien ha dicho, creo que ya la Comisión Técnica del Congreso está tomando cartas en el asunto, la Comisión de Ética está tomando cartas en el asunto. Creo que es allí donde se debe de resolver el caso del señor Alejandro Soto, toda vez que él es presidente del Congreso, es congresista. Nosotros, desde el lado que estamos, siempre hemos dicho que se hagan las investigaciones necesarias y las personas que respondan frente a las investigaciones que la Fiscalía u otros órganos del Estado aperturen. Creo que las personas estamos en la obligación de dar la cara y ponernos a derecho. Muchas gracias. Muy bien, ya escuchamos a la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra en esta última parte que fue una conferencia de prensa cuando los periodistas le preguntaron acerca de diferentes temas, como por ejemplo la periodista de Frecuencia Latina le preguntó acerca del pedido de facultades y en ese caso también le preguntó acerca de los funcionarios públicos, o sea, dentro del pedido de facultades estaba
el tema de los funcionarios públicos y los comunicadores, y que no estaban de acuerdo en ese caso la periodista, y manifestó la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra que no está en contra de la prensa de que pueda informar. Acá no fue no se explayó tanto, y también habló acerca de la denuncia periodística que dio justamente el mismo programa, en ese caso el programa dominical, sobre los 80 niños en un colegio, como lo calificaron un colegio falso, ¿no? Y ha mencionado la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra que en ese caso el ministro correspondiente va a ver este caso, ¿no? Y también que el Ministerio Público realice las acciones pertinentes. Bien, ante la segunda pregunta, que se habló acerca del tema de la meritocracia, le preguntaron si es que iba o no observar la ley donde se estarían beneficiando 14.000 docentes que fueron separados ya varios años atrás, y la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra no deslindó o prácticamente deslindó esta pregunta, simplemente mencionando que van a brindar una educación de calidad, pero no mencionó si va o no observar la ley. Así que si es que no ha mencionado contundentemente, lo más probable es que ocurra lo que todos estamos pensando, y obviamente por eso también salió la ministra de Educación. Acerca de la corrupción en el gabinete, acerca del ministro de Justicia por temas de violencia, acerca de violencia contra la mujer, que también está relacionado con el tema de los cuellos blancos, entre otras denuncias. La presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra manifestó que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, y como todos los abogados, en referencia a la presidenta, mencionó, siempre se tiene que presumir la inocencia. Aquí tampoco fue contundente contra el ministro de Justicia. También, como el tercer periodista le preguntó acerca de la muy poca ejecución que está teniendo el gobierno de Dina Boluarte Segarra, es más, adjetivándolo de mediocre ese 6.5% de ejecución que está llevando el gobierno, a lo cual la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra mencionó que no deberían tener ese tipo de adjetivos contra la política en ese caso de ejecución, ya que las normas no lo ayudan para poder ejecutar como desearía la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, y en ese caso invitado al Contralor General para poder en ese caso recibir por ayuda. Bien, también manifestó acerca de los innumerables ya escándalos o denuncias de Alejandro Soto Reyes, el presidente del Congreso, y mencionó en ese caso que ya las autoridades pertinentes están realizando su trabajo. Tampoco deslindó de forma contundente contra Alejandro Soto Reyes. Bien, esa fue parte de la conferencia de prensa que tuvo la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra desde el comedor de Palacio de Gobierno. Hay que recordar que el día de hoy la presidenta Dina Boluarte se está presentando por el cuarto informe de avance de gestión. Como la misma presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra mencionó, esto lo van a realizar cada 2 meses hasta que culmine su gobierno, y no cada 100 días como normalmente se realizaba en otros gobiernos anteriores. Bien, entonces todo esto ha ocurrido desde el comedor de Palacio de Gobierno. Hay que recordar que muy temprano en la mañana, a las 9 de la mañana, alrededor de esa hora también se sesionó el Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno, y el día de hoy todos los ministros han brindado un breve balance acerca de todo lo que están realizando o todo lo que se ha realizado en estos 2 meses. Bien, algo a tener en cuenta es que la mandataria también ha ratificado la defensa de la meritocracia en la educación y la lucha frontal contra el narcoterrorismo. Asimismo, señaló que la delegación de facultades va a permitir dotar a la Policía Nacional del Perú de mejores herramientas
para enfrentar la extorsión que a todo el Perú, en ese caso, lo estamos viviendo de forma directa o indirecta. Bien, también manifestó que el gobierno tiene como prioridad la recuperación sostenida de la economía. La presidenta Dina Boluarte, entonces, en este cuarto avance de gestión, sostuvo que tiene acciones para atender eventuales emergencias por el fenómeno del Niño y que este es el primer gobierno que está teniendo previsiones desde muchos años atrás en contra del fenómeno del Niño. Muy bien, entonces estas han sido algunas de las palabras de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra en esta presentación que tuvo desde el comedor del Palacio de Gobierno en este cuarto informe de avance de gestión.